Então vamos lá gastar sola de sapato e calcarrear estas ruas de Gdansk. Que lindo! Que lindo! Claro. Não, Gente, a cidade é linda. Para mim, acho que até supera a Cracóvia e Varsóvia. Você também achou, não achou? Aham. Olha, Muito bonito. Tadinho, gente, parece conto de fadas. Aqui a dona Abigail é dois passos uma foto, dois passos uma foto, Gente, dois eu estou passos. encantada com a cidade é linda, parece o País das Maravilhas. É lindo, parece uma cidadezinha de conto de fadas. É lindo. Antes era a Pipi no País das Maravilhas, agora é a Abigail no País das Maravilhas. Mas isto é mesmo bonito. Aliás, Acho que das cidades nós passamos a Polônia é mais bonita. mais bonito do que Cracóvia e mais bonito que Varsóvia. Sim, é verdade. Mais bonito. E pouca gente fala de Gdansk, a não ser do famoso Lech Walesa, começou aqui a revolução, e mas Não fala da beleza da cidade, né? É. Nem as fotos que eu vi também não faz jus à cidade. É linda demais. esses terraços, esses barzinhos, hein? Eles, tudo cheio de florinhas. Tudo muito bonito. We're not hungry yet, we'll be in a minute. Será essa concentração de pessoas aqui em Aqui temos uma fonte, rodeada de pessoas. está cheio de pessoas, deve ser a fonte dos desejos. Os jovens desejam passar o ano, as mulheres desejam arranjar um namorado. E a rua continua. Olha para lá, diz a Abigail, olha para lá. A Abigail vê uma torre, é beata para cacete, quer ir logo rezar. Agora vamos fazer um passeiozinho de carrinho elétrico. A guia é cubana, que é bom, fala espanhol, assim eu não tenho que estar a traduzir para a Abigail. Corre gafas. Dame 1000 años de fundada, diré 1026 años de historia, ¿sí? Este es un periodo largo de tiempo, así que la ciudad pasa por muchos cambios y también pasa por muchas guerras, ¿sí? Nada se comparó con la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gdansk quedó destruida casi el 90%. Así que casi todo lo que vemos a día de hoy ha sido reconstruido. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 1945, ¿sí? Pero antes de esto, ya Gdansk solía ser una ciudad muy bonita y muy rica. ¿Ya estuvieron caminando por la parte del río? No, llegamos ahora. Aquí en la parte del río, la vamos a ver también durante el recorrido, había un puerto mercante muy importante, ¿sí? En todo lo que es Europa y el área del mar Báltico, porque el río, 7 kilómetros, sale al mar Báltico. Y antes los negocios internacionales, business, eran hechos el transporte por barco, porque no habían aviones, ni carros, ni autos, solamente todo era por barco. Así que esto hizo que la economía de la ciudad creciera, y creció tanto que al final del siglo XVII, Gdansk fue la ciudad más rica y más grande de toda Polonia, y una de las ciudades más importantes de todo lo que era la Europa del mar Báltico, ¿sí? Porque todos los barcos mercantes importantes navegaban por aquí, por la ciudad de Gdansk, y bueno, hacían el intercambio acá
de mercancía, los ricos mercaderes, etcétera, etcétera. Y por eso también la ciudad pasó por muchas guerras, porque esto tomó la atención de las ciudades alrededor. Y bueno, al venir a hacer la guerra y robarse el oro de la ciudad de Gdansk y tomar el control sobre nuestro puerto. Gdansk perdió esa guerra varias veces en la historia, incluyendo la guerra contra la antigua Prusia, ¿sí? Que es el antecedente de Alemania. Así que de Gdansk se dice que fue 3 veces en la historia parte de Alemania, pero primero fue parte de Prusia y luego parte de Alemania, ¿sí? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, como todo quedó destruido, la ciudad ha sido reconstruida y aquí podemos ver lo que son parte de las antiguas murallas de la ciudad, ¿sí? Los muros de la ciudad que fueron construidos originalmente en el siglo XIV, fueron parcialmente destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, así que hoy podemos ver solamente parte de ellos, ¿sí? Si miramos en el mapa, vamos a mirar acá, tenemos el río en esa parte, que es en la parte de atrás. Hemos comenzado aquí y los muros, las murallas de la ciudad comenzaban en este lado del río, bordeaban el área principal y iban hasta el otro lado del río, ¿sí? En forma de C. Este es el área principal de Gdansk, que es donde nosotros nos hemos encontrado y es donde vivían siempre los ricos ciudadanos de la ciudad y los gobernantes de la ciudad. La verdadera área antigua, la ciudad vieja de Gdansk, es esta área que está aquí. Primero la ciudad de Gdansk nació acá, así que esta área tiene 1026 años y luego los ricos ciudadanos de Gdansk construyeron el área principal. Entonces esta área tiene 680 años solamente, ¿sí? Todo el mundo le llama el área antigua porque fue reconstruida similar a lo que era antes, pero el nombre oficial es área principal y área antigua. Aquí vamos a ir también, vamos a ver los edificios más importantes allí y por supuesto esta área también la vamos a ver, ¿sí? Durante el recorrido. Pero bueno, para que entiendan, venían las murallas que bueno, tenían dos funciones. Esta era parte de las murallas. Y esta era parte de las murallas. Eran murallas defensivas, pero también funcionaban como fronteras. Porque dentro vivían los ricos, dentro de las murallas, área principal, y fuera los pobres, los no muy ricos. Y bueno, pues las murallas hoy solo se ven parte de ellas, ¿sí? No están reconstruidas. Aquí tenemos el Teatro Shakespeare, que es uno de los teatros más populares e importantes en Gdansk al día de hoy. El Teatro Shakespeare es completamente nuevo, no existía antes de la guerra. Aquí habían edificios de estilo antiguo que no fueron reconstruidos durante la guerra. Después de la guerra la ciudad fue reconstruida para lucir similar como era antes, pero fueron reconstruidos solamente la mitad de los edificios que habían originalmente. Es decir, que quedaron muchas áreas que fueron que quedaron sin reconstruir, es decir, vacías, ¿sí? O edificios pequeños en vez de edificios grandes. Por ejemplo, esta área estaba toda llena de edificios antiguos que no fueron reconstruidos después de la Segunda Guerra Mundial, así que en su lugar construyeron lo que es el Teatro Shakespeare, que fue inaugurado hace aproximadamente 10 años y medio y es el único teatro en el mundo que tiene el techo plegable. Se abre el techo, se abre y se cierra, así que cuando es verano y hay un buen clima, las actividades se hacen con el techo abierto, ¿sí? El escenario no está como al frente, sino en el centro, como un coliseo romano. Es decir, que es bastante interesante y bastante bonito. El escenario, ¿sabes? Como los acá de antes, pero eran más como edificios. Século XVIII, o Polícia que foi construído para a polícia. Todavía tenía el funcionamiento para la policía de la ciudad, pero hace 5 años hicieron una renovación y unos cambios, y aquí se encuentra lo que viene siendo el FBI. ¿Cómo? La policía secreta, sí. El equipo de servicios secretos en la ciudad de Gdansk, ¿sí? Las que se encontraban en las murallas de la ciudad, esta que está aquí, pero esa fue la primera que se construyó. Desde acá comenzaron a construir lo que fueron las murallas a mano derecha y a mano izquierda. Y si miramos al frente tenemos todo lo que es un complejo defensivo compuesto por una torre, una parte inferior y la parte frontal, que este complejo se construyó de la ciudad después de la Segunda Guerra. ¿Sí? Y bueno, acá
entrada se encuentra al inicio de la calle Larga, que es hoy y fue siempre la calle principal de la ciudad de Gdansk. La Puerta Dorada fue construida originalmente en el siglo XIV como parte de las murallas, es decir, que fue construida inicialmente en ladrillos rojos. 2 siglos después, cuando Gdansk se convirtió en una ciudad muy rica, decidieron remodelarla. Luego, por supuesto, solía ser una de las puertas más importantes de la ciudad de Gdansk, porque acá se pagaban los impuestos, todos los mercaderes que venían por tierra. Tenía 3 entradas, las 2 pequeñitas para los mercaderes que venían caminando y la grande en el centro para los mercaderes que venían con caballos. ¿Sí? Era considerada una de las puertas de entrada más importantes de la ciudad. Hoy es solamente un punto de información turística reconstruida y no es más la puerta más importante de la ciudad, pero es uno de los arcos de entrada más bonitos reconstruidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Agora vamos entrar na parte antiga da cidade. Com mais de 1000 anos. Essa que é com mais de 1000 ¿Comprende? anos? Sí. ¿Con más de 1000 años o con 600 años? Esa área tiene 600 años aquí, es área principal, y esa es que tiene 1026 años, que es donde nació Gdansk, ¿sí? Primero del amor en la ciudad de Gdansk, es pequeñita, pero bueno, es nuestra. Y detrás tenemos la Casa de Chocolate, que solía ser una cafetería muy famosa acá, pero actualmente está cerrada por 5 años, no funciona. Pero esto es un lugar muy popular en la ciudad para hacer fotos, solo para eso, no tiene más nada importante. 45. Y bueno, acá tenemos el monumento dedicado al gran astrónomo Jan Hevelius. Él era uno de los ciudadanos más famosos de la ciudad de Gdansk. Él vive acá entre el siglo XVI y XVII, ¿sí? Jan Hevelius. Astrónomo. ¿Astrónomo? ¿Cómo es astrónomo? Ahora vamos allí, vamos a ver estos edificios. El Gran Molino, que fue abierto por primera vez en el año 1350 y fue el molino de agua más grande construido en toda Europa en la época medieval. ¿Sí? El Gran Molino generalmente comenzó a funcionar en el año 1350, pero desde ese momento era capaz de moler aproximadamente 40 toneladas de harina al día. ¿Sí? El Gran Molino tenía 3 funciones: era molino de agua, era panadería, dulcería adentro, y funcionaba también como almacén. En este lado, vamos a ver ahora cuando pasemos, habían 16 ruedas de madera. Ahora lo vamos, sí, bueno, ya no es el Gran Molino, ¿no? Habían 16 ruedas de madera que eran movidas por el canal, ahora lo vamos a ver, y utilizadas para la producción de harina. El Gran Molino era ayudado por el molino más pequeño, que funcionaba también como un almacén, ¿no? En conjunto, pues formaban lo que era el complejo de Gran Molino. Encontrar algunas tienditas que lámparas un poquito más barato. Y bueno, de las torres miradoras que se encontraban en las murallas. En realidad habían 40 torres miradoras, de las cuales hoy podemos ver quizás 11 porque ellas no fueron reconstruidas. Así que aquí tenemos la torre miradora. Productos polacos hechos en Polonia, sí. Así que venden todo lo que viene siendo ropa, zapatos, souvenirs. Y entonces en el nivel -1 se encuentra entonces lo que es la parte de... Aqui as torres do mercado. Que mercado bonito. Não tem fruta. Aposto que tem rabanetes e cerejas. Olha que bonito os mercados deles, bom aspecto. Olha os rabanetes além. Olha as cerejas. E olha a vagem amarela. Vagem amarela. Olha aquelas cerejas. Nossa. Que bonito. Quase 10 euros o quilo. Aliás, mais de 10 euros o quilo. Já me safei. As lojas estão fechadas.
es uno de los edificios que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Es completamente original, ¿sí? Parece un poco como nuevo porque fue renovado hace 16 años, pero estructura es toda original desde el momento que fue inaugurado en el año 1896. Porque ese. Pero bueno, ese edificio no es muy viejo comparado con otros de acá, ¿no? Y entonces en su lugar construyeron el mercado cubierto, ¿sí? Es decir que... Un moinho de água. ¿Y cómo se dice molino en portugués? Moinho. Moinho. E esse Moinho. moinho, você disse que é o maior da Europa? Sí, en la época medieval, ¿eh? Na época medieval, era o maior da Europa. Sí, porque fue inaugurado en el año 1300, es decir, es una fachada que no es muy antigua, es del siglo XVIII, sí, pero bueno, uno de los edificios que sobrevivió aquí en la parte antigua, la Segunda Guerra Mundial. El edificio de al lado no tuvo la misma suerte, así que ahí vemos un edificio. La iglesia de Santa Brígida y la iglesia de Santa Catarina, muy cerca. Pero bueno, la iglesia de Santa Catarina la vamos a explicar luego. Esta es la iglesia de Santa Brígida, que fue construida originalmente en el siglo XIV como una capilla pequeña. Luego la continuaron construyendo, es decir, expandiendo, hasta que al final del siglo XVI ya lucía como luce a día de hoy. La iglesia quedó destruida aproximadamente el 70% después de la Segunda Guerra Mundial, así que lo que vemos ha sido reconstruido después de la guerra. Pero esta iglesia es muy importante para los polacos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, los rusos controlaban Polonia, estaba el sistema comunista, y aquí se hizo una gran revolución que fue exitosa en los años 80, y gracias a esa revolución Polonia hoy es independiente. Y esta iglesia se utilizaba para hacer las reuniones políticas durante el proceso de revolución. Aquí trabajaba el cura Jędrzej Jankowski, que era muy buen amigo de Lech Wałęsa, el líder del grupo Solidarność, que es Solidaridad en español, que fue el grupo que luchó, que comenzó la revolución en contra del sistema comunista, y de esta forma la iglesia fue utilizada para hacer las reuniones políticas porque era un área protegida del gobierno y de la policía, porque es un área santa. Así que mientras ellos se encontraban reunidos dentro, nadie podía tocarlos, ¿sí? Por eso se considera que la iglesia jugó un papel importante en el éxito de la revolución, y hoy se le llama la iglesia de Solidarność. ¿Han escuchado hablar de Solidarność, Lech Wałęsa? Sí. Bueno, esto es parte de... Lech Wałęsa. Lech Wałęsa, bueno. Como? Não entendi. Lech Wałęsa, nosso carrito elétrico. E a nossa guia. E a nossa guia. De Cuba. Bueno, mira, aquí está el monumento dedicado al Papa polaco, Juan Pablo II. Elena también apoyaba la causa, sí, de Solidarność. Y bueno, ahora vamos a... João Paulo II era contra o comunismo. Sí. El actual es a favor del comunismo. Ah, bueno, así las cosas. Y bueno, ya se pueden ver aquí las banderitas de metal que tienen la inscripción, el logo tipo de Solidarność, sí. Este cura de la iglesia, que fue el cura de la iglesia desde el proceso de reconstrucción en el año que comenzó en el año 1970, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta su muerte en el 2010, y él también apoyó mucho lo que fue el movimiento de Solidarność. Era ¿cómo se le dice? Un tipo de patrón del movimiento Solidarność, y siempre estuvo junto en lo que fue la lucha en contra del comunismo con Lech Wałęsa, ¿sí? Lech Wałęsa. Lech Wałęsa, sí. En español. Y bueno, aquí está él de nuevo, Lech Wałęsa. Este era Popiełuszko, que también fue asesinado durante el proceso de revolución y también apoyaba, por supuesto, la lucha contra el sistema comunista, el dominio ruso, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Lech Wałęsa. Sim. Fala-se Lech Wałęsa. Lech Wałęsa. Lech Wałęsa. Sí, pero aquí está escrito. Esse é ouro.
Bueno, generalmente la mayoría de las figuras son de ámbar, ¿no? Ámbar, Y sí. tiene figuras que están plateadas en oro también. Tiene los 850 kilogramos de ámbar, ¿no? Todas las figuras están hechas en Ámbar. Deja preguntar si se puede subir arriba para que lo filme. No necesito. ¿Esa vez? Sí, sí, lo hago de acá. Pero ves, todas esas figuras son ámbar. Sí, sí. El águila, que es el símbolo de Polonia, Sí, el sí. águila, y también de la armada de la milicia, no, de los militares de Polonia, Sí, sí. ¿no? El símbolo. Fíjate que la bandera polaca, que está relacionada con el ejército, tiene un águila. La normal tiene dos franjas, blanca y roja, y la militar tiene el águila incluida en el centro. Después tenemos la Virgen María. Debajo de la Virgen María tenemos el mapa de Polonia con el nombre de Solidarność escrito. Y luego debajo tenemos lo que es el árbol del futuro, ¿no? Y de ahí empiezan a salir todas las ramas, que están todas hechas, las uvas, todo está hecho de ámbar, las hojitas, todas las figuras incluidas en el altar están hechas en ámbar. Por supuesto, las vírgenes a los laterales no. Y las estatuas abajo, que es el Papa Juan Pablo II, y este Kaczynski, que era un sacerdote que también estaba relacionado con el proceso de revolución, ¿no? Estuvieron luchando por la ciudad de Gdansk durante las guerras, no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, sino durante todas las guerras que se pelearon acá, comenzando en el siglo XIV, lo ven allí el año 1364, 1386, 1466, 1569, 1578, 1661, 83, 1768 y terminando allá con la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Que hacía parte del Solidaridad. Que era muy buen amigo de Lech Wałęsa y vendía siendo considerado como el patrón de Solidarność, ¿sí? Del movimiento Solidaridad. Y aquí, bueno, se le dice capelán, como un capellán, como Sí, sí, un sí. protector Sí, de un Solidarność, capelán, ¿no? sí, sí. Y esta es una pintura que es de él allí. Él está enterrado aquí, por supuesto. Una tumba simbólica dedicada a este otro sacerdote que también apoyó mucho el proceso de revolución. Allá también algunas cruces como memorial a soldados que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y allí están también restos, como cenizas y restos de soldados que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ser uno. É lindo, né? A cripta. Que tiene aproximadamente 500 carabelas que fueron descubiertas durante una inundación que hubo acá en el año 2016. Las carabelas se presume que son de las hermanas monjas que cuidaban de la iglesia desde hace muchos siglos. Normalmente aquí es bien popular que enterraran a las personas importantes y a los religiosos en las iglesias. Es decir, que esto se hizo un descubrimiento en el siglo 2000, en el año 2016, y bueno, aquí están en exhibición, ¿no? Y aquí en el centro hay una reliquia, como pueden ver, y dentro se puede ver lo que es el hueso de la mandíbula de Santa Brígida, de la Real Santa Brígida. No sé si ustedes saben la historia de Santa Brígida, pero Santa Brígida solía ser una mujer normal, de Suecia, ¿sí? Y ella estaba casada, tenía sus hijos, pero ella era muy especial porque siempre tenía muchas visiones, ¿sí? Y bueno, mira, ese es el portón que vimos en las fotos, ¿sí? Y aquí está escrito en grandes letras Stocznia Gdańska. Eso significa los astilleros de Gdansk, los astilleros de la ciudad de Gdansk. Y antes... Memorial de Gdansk, os Pistoleiros de Gdansk, onde toda a revolução começou. Tinha 30 mil trabalhadores.
são os estaleiros de Gdansk. E aí o que resta? Estaleiros. También van a ser adquiridos por alguna empresa privada y van a ser algo con ellos como hicieron de este lado. Esto es lo que Da Segunda Guerra Mundial. exhibiciones acerca de la Segunda Guerra Mundial. Hay algo muy interesante acerca del diseño del museo. Las habitaciones con las exhibiciones en la parte superior, sino bajo. ¿Sí? Dicen que aquí está todo lo que vendrá siendo las oficinas, apartamentos para rentar. Arriba hay oficinas y hay un restaurante con vista al área principal. Estamos aqui na área do Porto. Que era antigamente o antigo Porto Mercante, agora é turístico. Mais uma torre. Abierta por primera vez en el año 1502, siglo XVI. Y es considerada hoy la iglesia o el edificio sacro más grande del mundo, 9 millones de ladrillos y generalmente tiene 7 portones de entrada por los cuales se puede acceder al interior, donde se encontrará un altar de estilo barroco muy bonito. Tiene también un complejo de órganos muy bonito. Y acá dentro de la Basílica de Nuestra Señora María van a encontrar también lo que es uno de los tesoros de la ciudad de Gdansk, que es un reloj astronómico del siglo XV, ¿sí? Que tiene 14 metros de altura. Y todos los días a las 12 del mediodía hace un show con todas las figuras astronómicas y religiosas, ¿sí? Y bueno, esto es una reliquia del siglo XV, un reloj astronómico, 14 metros de altura, y por eso también es una de las atracciones de la ciudad de Gdansk. Y esta iglesia también tiene cuarto anónimo. Olha aquela porta trabalhada. Capela Real. Aqui é a Capela Real. Isto é cada. Vamos entrar. Vamos entrar na igreja. Acho que fez. Vamos embora. Ser assim, ser aqui pela janelinha porque tem missa lá dentro. A Abigail está se deitando para tirar uma foto, porque ela quer uma foto da igreja toda. São 490 degraus. E ela é grande e alta. Agora deu para pôr toda na imagem. Vamos allí, a ver. Bueno, ahora nos regresamos a la fuente de Neptuno. El foro que es el centro comercial más grande
el símbolo que da. ¿De qué tal? Si esas chats del viaje, se puede ver la torre de la iglesia de España. Grafando. Pronto, terminamos o nosso passeio, que foi muito bom. Nossa, foi uma delícia. E a A menina guia fala é muito boa. fala muito bem o espanhol. Aliás, deu para entender. fala muito bem o espanhol, Abigail. Ela é cubana, Abigail. É a língua materna dela. Fala muito bem o espanhol. Não? Sim, então, ela teve na escola agora, aprendeu o espanhol. Ai, ai. Bom, pelo menos eu entendi perfeitamente, então, porque ela pronuncia bem. É porque ela é cubana, então a língua dela é o espanhol. Pois é, mas estou dizendo, mas há pessoas que falam espanhol e a gente não consegue entender bem. E ela a gente conseguiu entender perfeitamente. Custou, para a vossa informação, ficou em sensivelmente 60 euros para nós dois em privado. Então quer dizer que nós fomos no carrinho privado. Para podermos parar, filmar, foi melhor assim. Foi E pronto, muito agora bom. fomos. E ela é muito atenciosa também. Vamos à procura do almoço. Vamos em direção ao rio. Porque pode ser que tenha lá algum peixe do E rio. para quem gosta de igreja, que tem 20. Eu vou deixar aqui a Abigail um mês, que é para ela rezar que todos os dias numa igreja. Dá para ir em uma igreja durante quase todo mês, uma por dia. Ai, mãe. Não serve para quê? Nossa, isso é uma foto linda. Deixa eu tirar uma foto aqui. Chega para trás. Abigail diz que tem uma foto linda, mas se eu ficar na foto eu estrago. Sai daí, tu vai estragar a foto. Antes eu falava dá licença, mas tanto escutar sai daí, já estou começando a ficar uma portuguesa, sai daí. É, para quem está gastando saliva e palavras. Se é mesmo só para sair daí, sai daí. Assim os prédios bonitos, olha, esse aqui, os detalhes. É, os detalhes. Olha que bonito. Essa porcaria dessa. Vamos lá na Rua do Âmbar. Vamos lá na Rua do Âmbar. Agora você vai deixar olhar as coisas. Não, agora vou comer. Eu não vou vir aqui sem olhar, você tá doido. Ai, para onde eu fui enfiar? Agora é que eu não saio daqui mais. Não sai mesmo. Olha aqui, daqui. Esta é conhecida como a Rua do Âmbar. Olha pizzas. Segundo a guia, aquilo lá em frente é uma grua medieval. Isto parece quase Veneza. Esse navio, segundo a guia, foi o primeiro navio em metal construído nos Estaleiros, que agora é um museu, pode ser visitado. O barco dos piratas vai sair. O barco dos piratas vai sair. Vai zarpar, como se diz, vai zarpar. Aqui é aquele barco que vai.
Chapéus há muitos, seu Palermo, chapéus há muitos. Brazilian Food aqui. Boteco Vieira. Vamos ver. Vamos ver. Coxinha. Tem até coxinha. Será de frango ou de pato? Não sei. Pronto. Acabou a nossa visita Ai, estou triste. a Gdansk. Vamos agora apanhar o Uber e ir para o parque. Foi muito interessante, cidade muito bonita e acho que das três É a mais bonita. é a mais bonita.